Buen día, mi nombre es Tamara Peñailillo, yo soy médico internista y nefróloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile y hoy voy a presentarles el tema análisis del examen de orina, perlas diagnósticas. Entonces, la presentación va a estar dividida en una pequeña introducción que nos va a dar cuenta del contexto histórico en el que surge el examen de orina. Vamos a hablar acerca de la adecuada toma de muestra para poder posteriormente hacer una adecuada interpretación tanto de las características físicas como químicas y del seguimiento del examen de orina. Posteriormente vamos a ejemplificar con algunos casos clínicos lo que hemos aprendido en esta sesión para concluir algunas ideas principales. Entonces, comenzando con la historia del análisis de orina, el examen de orina es tan antiguo como el tiempo que lleva el hombre en la Tierra. Sin embargo, se le concede a Hipócrates, por ahí por el año 400 antes de Cristo, la capacidad de haber de alguna manera sistematizado el examen de orina a través de la descripción de sus características físicas. Hipócrates es el primero en hacer las observaciones respecto a que en aquellos pacientes que sufrían de afecciones crónicas, en sus orinas aparecía una superficie con burbujas, lo que hoy conoceríamos como proteinuria. Él también describió que en aquellos pacientes que padecían de cuadros infecciosos con fiebres muy elevadas, a medida que el cuadro empeoraba, la orina se tornaba más turbia y tenía más sedimento. Posteriormente, en el siglo ya II después de Cristo, Galeno perfecciona las ideas sugeridas por Hipócrates y él es capaz de hipotetizar que, al contrario de lo que creía Hipócrates, en la cual él pensaba que la orina era un ultrafiltrado de los humores, Galeno propone que la orina es un ultrafiltrado de la sangre. Durante la Edad Media, básicamente el estudio de la orina fue un estudio descriptivo, donde nuevamente nos remontamos a principalmente la evaluación de su color, del olor y del grado de claridad o turbidez de este. Usando estas características, los médicos de la época hicieron estos cuadros en los cuales, a través de la caracterización de distintos tipos de orina, en cuanto al color, turbidez, etc., ellos podían atribuir a cada uno de estos tipos de orina un evento patológico específico. Durante el año 700 después de Cristo hubo por ahí unas primeras intentos de agregar algún estudio adicional al examen de orina que no fuera netamente descriptivo. Utilizaron el calor para calentar la orina y con ello generar la precipitación del sedimento, pero el estudio no quedó mucho más allá de eso. Volvemos a este estudio descriptivo de la orina. Entonces los médicos entonces les pedían a sus pacientes que a través de una recolección de orina de 24 horas que vertían en estos recipientes o mátulas, ellos les presentaban estos al médico y en teoría a través de solo la inspección de sus características ellos podían llegar al diagnóstico de una enfermedad. Tradujeron todo este conocimiento en libros que inicialmente estaban solamente formulados en latín, cosa que solo los más doctos e instruidos pudiesen diagnosticar a través de la orina. Sin embargo, con el paso del tiempo, esto se fue haciendo cada vez más popular, al tanto que hubo traducción a distintas lenguas de estos manuscritos y finalmente llega el conocimiento de los significados de estas orinas patológicas a la plebe. Los médicos, por su parte, se distancian del paciente, empiezan a diagnosticar sin tener en cuenta las dolencias del enfermo, solo toman las orinas para poder hacer sus diagnósticos y esto obviamente empieza a disgustar a la población, la cual empieza a buscar alguna forma de solucionar este vacío, esta falta de la guía del médico y surgen así entonces los chamanes o charlatanes que, utilizando ya estos textos donde se describían las distintas características de la orina, empiezan a hacer como de pseudomédicos y a diagnosticar a la población. El examen de orina, sí, su interpretación degenera, tanto que estos charlatanes comienzan a practicar ciencias más bien oscuras y a intentar predecir el futuro a través de la orina de las personas, técnica que se denominó uromancia y que claramente significó la decadencia del examen de orina. Finalmente, ya
cerca del año 1600 empiezan a haber una serie de revoluciones de los grandes pensadores de la época, los cuales se encargan de echar por tierra todas estas prácticas chamánicas y en el fondo darle nuevos aires y nueva credibilidad al examen de orina. Empieza en esta época ya el estudio más acabado, no solo con la descripción de sus características físicas como había sido hasta entonces, sino que empiezan los científicos a hurgar un poco más en el conocer acerca de la composición de la orina. Empiezan a investigar acerca de las propiedades químicas como la densidad, que fue inicialmente instaurada por Hermann Boerhaave, y posteriormente empieza el uso de la microscopía óptica para la evaluación del sedimento de orina. Es así como Robert Hooke, en el año 1664, por primera vez toma una gota de orina, la pone en su microscopio de luz y detecta cristales. Y es así entonces como surge los fundamentos del el estudio del examen de orina que conocemos en la actualidad. Entonces, vamos a interpretar en esta clase el examen de orina, pero para poder llegar a ello, primero necesitamos tener una muestra de orina que sea confiable, que esté exenta de contaminación. Y para ello, entonces, vamos a hablar un poco acerca de la recolección de la muestra. Primero, ustedes tienen que decirle a sus pacientes que antes de que vayan a tomar el examen de orina, deberían evitar hacer ejercicio físico extenuante al menos 72 horas antes del examen. Y esto es porque el ejercicio físico induce proteinuria, puede en algunas personas generar algo de hematuria y cilindruria. Por otra parte, las mujeres deben, por supuesto, evitar tomar el examen de orina durante la menstruación y en caso de que para las mujeres tengan secreción genital, algún tipo de leucorrea, y se requiere tomar un examen de orina en ese momento, deberían en el fondo usar tampón en concomitancia a la recolección de orina para evitar la contaminación de la muestra. Respecto a si tomamos la primera o segunda micción del día, hay algunas personas que defienden que la primera, otros la segunda, y se sustentan básicamente en que la primera muestra de orina del día es la orina más concentrada. Por lo tanto, nos daría más información respecto a la capacidad de concentración de orina de los riñones. Sin embargo, los detractores de esta teoría dicen que aquella orina que está toda la noche en el fondo almacenada en la vejiga y está expuesta en el fondo a alta osmolaridad, tendría más riesgo de lisar sus elementos formes y los cilindros, con lo cual el análisis del sedimento disminuiría su valor. En términos prácticos, la verdad, no da, en el fondo da un poco lo mismo si es la primera o la segunda micción del día. Probablemente por comodidad el paciente va a hacer la segunda micción porque no se va a aguantar toda la noche para luego ir corriendo a la toma de muestra y tomar y dar recién la primera micción. Entonces, con la segunda es suficiente. Debemos instruir al paciente en que debe realizar previamente al examen un adecuado lavado de manos. Hombres deben retraer el prepucio, limpiar el meato uretral, primer muestra de orina, primer chorro lo dejan pasar y el segundo se recolecta. Y las mujeres deben retraer los labios mayores, limpiar el orificio uretral, nuevamente primer chorro se descarta y el segundo se recolecta, se cierra el envase y se transporta al laboratorio sin demora. Es importante cuando lo que principalmente queremos es evaluar el sedimento de orina en el contexto de un paciente que está cursando con una enfermedad renal aguda o bien una enfermedad renal crónica cuya etiología no tenemos tan claro y es de mucha valía el valor, el fondo del sedimento de orina. Es importante aquí que la muestra no demore en llegar al laboratorio más de 2 horas, porque mientras más tiempo pasa, se van perdiendo la viabilidad de los cilindros y de los elementos formes de la muestra. Entonces, si lo que queremos es enfocarnos en el sedimento de orina, la muestra debe ser analizada antes de 2 horas de haber sido tomada. Respecto a la interpretación del examen de orina, vamos a hablar primero acerca de las características físicas. Con respecto a esto, vamos a analizar
el color de la orina, el olor y su grado de turbidez o claridad. Con respecto al olor, la orina es desde un color amarillo más o menos pálido dependiendo de la cantidad de agua ingerida, ¿ya? El color es debido a los urocromos que derivan de la degradación del grupo M. Vamos a ver orinas más oscuras, amarillas oscuras, cuando ha habido una insuficiente ingesta de líquidos, ante ejercicio vigoroso o cualquier causa de deshidratación, pero también con el consumo de algunos alimentos pigmentados como las zanahorias o algunos medicamentos como la rifampicina. Vamos a encontrar orinas rojas o más bien como rosadas en casos de hematuria, pero también hemoglobinuria, mioglobinuria y, ¿por qué no?, por presencia de porfirinas, así como también ante una cristaluria masiva de ácido úrico. Recordar también que el consumo de beterragas, por ejemplo, pone la orina roja y el consumo de fenotiacinas como clorpromacina, haloperidol, también pueden provocar este cambio de coloración. Orinas anaranjadas frente a la presencia de pigmentos biliares, también algunos medicamentos, orinas de color verdosas, principalmente en infecciones por pseudomonas, pero también con el consumo de espárragos y con algunos medicamentos como el propofol, el tramtereno, el azul de metileno, tan usado por los cirujanos cuando van a evaluar fugas a través de anastomosis, por ejemplo. Orinas púrpuras frente a infecciones por Escherichia coli o Pseudomonas, y también en aquellos pacientes que portan catéteres urinarios de forma persistente cuando se colonizan las bolsas con bacterias. Orinas oscuras de color café, color té o bien negras ante la presencia de pigmentos biliares, mioglobinuria, metahemoglobinuria y también porfirias. No olvidar también que la levodopa, el metildopa, la cloroquina también pueden teñir de este color la orina. Y finalmente, orinas blanquecinas, turbias, en contexto de piuria, pero también quiluria, cristales de fosfato de calcio y cristales de triple fosfato. También algunos medicamentos como el propofol pueden producir estas orinas más blanquecinas. Con respecto al olor, la orina característicamente tiene este olor como muy particular, un poco amoníaco, orinas de olor más fuerte frente a orinas muy concentradas, ante cuadros de deshidratación o cuando el espécimen ha permanecido mucho tiempo refrigerado antes de ser analizado. Orinas con olor dulce o frutal ante su acidosis diabética. Orinas con olor amoníaco frente a infecciones urinarias por gérmenes que desdoblan urea. Olores ácidos frente a infecciones urinarias, pero también con el consumo de espárrago. Orinas de olor fecaloideo, cuando hay, por ejemplo, fístulas colovesicales. Y orinas de un olor bien característico, como un olor como a mohoso o como a ratón, por ejemplo, en la fenilcetonuria. Con respecto al grado de claridad o turbidez, tenemos que tener en cuenta que la orina normal es transparente y que cualquier aumento en la celularidad, en la presencia de cristales, microorganismos o secreciones, van a generar turbidez de la muestra. Recordar aquí como algo muy importante es que no siempre una orina patológica es turbia. Pueden haber orinas patológicas que son muy claras y por lo tanto no nos permite discriminar entre una orina normal o no. Siguiendo con el análisis químico de la orina, vamos a evaluar en ella 9 aspectos: densidad, pH, presencia de proteínas, glucosa, pigmentos biliares, cetonas, eh, leucocitoesterasa, que en el fondo que es una manifestación indirecta de la presencia de glóbulos blancos, presencia de sangre o hemoglobina y nitritos. Esto a través de una tira reactiva. Con respecto a la densidad, esta es una medida de la concentración de solutos que están disueltos en la orina. Por lo tanto, va a depender tanto de la cantidad de agua ingerida del paciente, así como también de la excreción de solutos. El rango de normalidad va desde 1.001 o 1001 hasta 1035. Y tenemos que considerar que cuando la densidad de la orina es de 1010,
tiene una osmolalidad muy similar a la del plasma. Se habla entonces que la densidad urinaria de 1010 define una orina isostenúrica. Entonces, osmolalidad igual al plasma. Y eso quiere decir que este es el límite donde se pierde la capacidad de la orina de la capacidad de los riñones de concentrar la orina. Las orinas de los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada habitualmente son isostenúricas. ¿Para qué nos sirve entonces la densidad relativa? Cuando no hay proteinuria significativa en la orina, cuando no hay glucosuria significativa, ni tampoco presencia de otras sustancias osmóticamente activas, como por ejemplo contraste, después de un examen con contraste endovenoso o la administración de albúmina endovenosa, nosotros podríamos aproximarnos a la osmolalidad urinaria a través de la densidad urinaria. Para eso existe una fórmula en la cual a la densidad obtenida restamos 1000 y eso lo multiplicamos por 35 y más o menos da un valor de osmolaridad urinaria. También, en el fondo, al conocer la osmolaridad urinaria, en el fondo el examen nos va a permitir conocer respecto a la capacidad que tienen esos riñones de concentrar la orina. Y por lo tanto va a ser muy importante en el manejo de, por ejemplo, la hiponatremia. Cuando tenemos orinas con densidades bajas a 1010, hay que tener mucho cuidado porque estas orinas de baja densidad pueden falsear el sedimento urinario. ¿Por qué? Porque ante una baja osmolaridad de la orina, las células que puedan encontrarse en el sedimento van a captar agua y se van a edematizar. Y en ese proceso pueden romperse y entonces podemos tener un sedimento de orina completamente normal, entre comillas, sin ningún elemento forme, sin ningún glóbulo rojo, sin ningún glóbulo blanco, ante un paciente que realmente sí tenga hematuria glomerular, por ejemplo. Y eso solo por tener una orina de baja densidad. Entonces, por eso es importante la evaluación de la densidad urinaria. Con respecto al pH, el pH urinario fisiológico va entre 4,5 a 8, y la tira reactiva es capaz de detectar pH que van entre 5 a 8,5. Por supuesto que el pH urinario refleja la capacidad de los riñones de acidificar la orina. Con una dieta occidental típica, rica en alimentos, en proteínas animales, en carnes en el fondo, el pH típicamente de la orina es ácido y fluctúa entre 5,5 y 6,5. ¿Por qué es importante evaluar el pH urinario? Porque nos sirve para el manejo de la urolitiasis. Vamos a ver un poco más adelante que los distintos cristales precipitan a distintos pHs. También es importante para el manejo de la acidosis metabólica con anión GAP normal. Nos permite, por ejemplo, discriminar entre acidosis tubulares renales tipo 4 de las distales o tipo 1. Es importante también para tener alguna idea respecto al microorganismo que puede estar provocando una infección urinaria. Orinas con pHs alcalinos ante en el fondo una infección urinaria, nos va a hacer pensar en que el microorganismo que vamos a aislar en el urocultivo va a ser muy probablemente un germen desdoblador de urea. Y también es importante conocer el pH urinario para el manejo de algunas intoxicaciones por fármacos que requieren alcalinización de la orina. El ejemplo, por ejemplo, es el metotrexato y los salicilatos. Es importante también tener en cuenta que la aproximación de la tira reactiva al pH urinario es, en el fondo, algo que no es un valor categórico y tan preciso. La tira reactiva se mueve muy bien para detectar pHs entre 6,5, entre 5,5 y 7,5, pero con pHs bajo 5,5 o con pH sobre 7,5, la tira reactiva discrepa bastante de los valores que uno podría obtener al medir el pH con un pHímetro. Entonces, nos sirve la tira reactiva cuando los pH son intermedios, entre 5,5 hasta 7,5. Con respecto a la detección de sangre, realmente lo que está detectando la tira reactiva es la actividad pseudoperoxidasa del grupo M, contenido en la hemoglobina, ¿ya? Hay falsos positivos, por supuesto. En el fondo, va a detectar el grupo M de glóbulos rojos lisados y por lo tanto puede significar hematuria,
pero también puede significar solamente hemoglobinuria o mioglobinuria, o también puede ser falso positivo cuando existe en la orina alta cantidad de bacterias que tienen actividad pseudoperoxidasa, lo cual ocurre con algunos enterococos, estafilococos y enterobacterias. Falsos negativos para la detección de sangre en la orina cuando hay un agente reductor en la orina, por ejemplo, un paciente que consume gran cantidad de ácido ascórbico. Con respecto al análisis de la orina y de las proteínas, tenemos que tener claro que la proteinuria normal es menor a 150 miligramos al día. Y dentro de este valor normal, la mitad de las proteínas están dadas por proteína de Tamm-Horsfall, producido en la porción ascendente gruesa de la asa de Henle, como todos sabemos. El resto es albúmina y un poco de globulinas. Pues bien, el dipstick lo que es capaz de detectar es albúmina principalmente. Y los niveles mínimos de detección son entre 200 a 300 miligramos por litro de albúmina. Es un método que es semi-cuantitativo, es decir, nos informa con trazas o en cruces desde 1 a 4 la cantidad de albúmina que hay presente en la orina. Y en teoría, si es que tenemos, por ejemplo, un dipstick para albúmina, una cruz, en teoría eso es como tener 30 miligramos por decilitro, 2 cruces 100 miligramos por decilitro, 3 cruces 300 miligramos por decilitro y 4 cruces entre 1000 a más de 2000 miligramos por litro, perdón. Sin embargo, aquí quiero hacer una aclaración, y es que en aquellos estudios en los que se ha hecho como esta evaluación semi-cuantitativa de la albúmina por el dipstick y lo han contrapuesto a proteinurias de 24 horas, la verdad es que hay demasiada discordancia. Por ejemplo, una cruz, que en teoría para el dipstick son 30 miligramos por decilitro, pueden ser desde 300 miligramos hasta 1600 miligramos por litro en la orina de proteínas. Así, 2 cruces pueden ser entre 1,5 gramos hasta 3 gramos. Entonces, lo importante es que el dipstick, al detectar albúmina, nos está diciendo tenemos que buscar un método adicional para cuantificar la proteinuria, ya sea IPC o el gold estándar proteinuria de 24 horas. Falsos positivos del dipstick para proteínas: orinas muy concentradas, presencias de macrohematuria, pH elevado e infecciones urinarias. Falsos negativos, al revés, en orinas diluidas o cuando hay proteinurias que son distintas a la albúmina. Y esto es muy frecuente de ver en los pacientes con mieloma múltiple de cadenas livianas, por ejemplo, donde la gran carga de proteínas que filtra son cadenas livianas que no son medidas por el dipstick. Ahí lo que deberíamos hacer, bueno, aparte del diagnóstico con electroforesis e inmunofijación, es una cuantificación con una proteinuria de 24 horas. Con respecto a la detección de glucosa, el dipstick es sensible a concentraciones de glucosa entre 50 hasta 2000 miligramos por decilitro. Lo vamos a ver, por supuesto, en pacientes diabéticos descompensados. Sabemos que el límite, en el fondo, el trigger para que la orina empiece a filtrar glucosa son 180 miligramos por decilitro. Pero también podemos verlos en pacientes normoglicémicos. Por ejemplo, en aquellos pacientes que están usando aminoglicósidos, tenofovir o algún otro medicamento que provoque injuria tubular proximal. Y en ellos, la glucosuria lo que está indicando ahí es tubulopatía proximal y no una alteración que venga de un estado hiperglicémico. Falsos negativos también cuando hay agentes reductores muy potentes en la orina, como pacientes que consumen mucho ácido ascórbico, también ante algunas bacterias que van a ocupar esa azúcar para ellas mismas. Tiene utilidad, por lo tanto, cuando evaluamos compromiso del túbulo proximal, cuando sospechamos un síndrome de Fanconi, y en los tiempos actuales, en los pacientes diabéticos o en aquellos no diabéticos que utilizan ISGLT2 para supervisar la adherencia al tratamiento. Con respecto a la reacción de leucocitoesterasa, lo que hace este test es evaluar de manera indirecta la presencia de leucocitos en la orina
midiendo la actividad indoxilesterasa que está presente en estos glóbulos blancos cuando se lisan, ¿ya? Existen falsos positivos cuando las orinas tienen pHs muy alcalinos o son de baja densidad, por lo mismo, porque los glóbulos blancos se destruyen espontáneamente, pero también en contaminación, y falsos negativos en orinas concentradas, cuando hay mucha glucosuria, mucha proteinuria, cetonuria, y también con el uso de algunos antibióticos como nitrofurantoína y cefalosporinas. Con respecto a los nitritos lo que están revelando es la presencia de bacterias que son capaces de reducir nitratos a nitritos a través de su enzima nitrato reductasa. Para que esta acción se lleve a cabo, se necesita, por supuesto, sustrato, nitratos, ingesta de vegetales en la alimentación. ¿Cuándo vamos a ver nitritos? Cuando hay infección por gram negativos que presentan esta enzima, Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Proteus y algunos gram positivos. Importante, hay bajos niveles de esta enzima en pseudomonas, estafilococos y enterococos. Por lo tanto, este es un examen que para el diagnóstico de infección urinaria tiene baja sensibilidad, pero es altamente específico. Con respecto a la cetonuria, principalmente el dipstick va a detectar la presencia de acetoacetato y acetona cuando reaccionan estos con el nitroprusiato. Ojo acá que estados cetósicos en los que predomina la producción de beta-hidroxibutirato, como lo es la cetocidosis diabética y la cetosis de ayuno, el dipstick puede, en el fondo, no ser positivo, ¿ya? Porque, nuevamente, el dipstick lo que mayormente mide es acetoacetato y acetona, y no beta-hidroxibutirato. Con respecto a los pigmentos biliares, la verdad es que habitualmente no los usamos para el diagnóstico de una enfermedad biliar, aparecen en la orina cuando hay una hepatopatía, pero obviamente antes llegamos al diagnóstico por otros exámenes. Pero sí reconocer que van a existir falsos positivos con el uso de algunos antibióticos, como por ejemplo las sulfas, y falsos negativos en un paciente en que tiene enfermedad hepática evidente, pero no se observan estos pigmentos. Probablemente ha ocurrido que la muestra de orina se ha expuesto a la luz o bien ha estado almacenada por un tiempo prolongado. Finalmente, llegamos probablemente a la parte que nos produce más goce en el alma a los nefrólogos y que es el análisis del sedimento urinario. Entonces, el sedimento urinario nos va a permitir evaluar la presencia de células, de cilindros, de cristales, de lípidos y de microorganismos. El análisis de este sedimento puede ser hecho a través de dos medios. Uno, sistemas automatizados, los sistemas que evalúan los exámenes de orina que vemos todos los días en la práctica clínica, o el sistema de lectura manual, a través del cual hay una persona entrenada, un nefrólogo o un médico no nefrólogo, que puede ser un internista o algún médico en el fondo, un médico general, que se ha dedicado a conocer las estructuras del sedimento urinario y se ha entrenado en ello, o un tecnólogo médico altamente capacitado. Lo que habitualmente usamos para poder aproximarnos a un paciente con enfermedad renal aguda o crónica es la orina completa, que se analiza a través de un sistema automatizado, ¿cierto? Las ventajas de esto es que obviamente es un examen que está ampliamente disponible, que es rápido en sus resultados y como analiza un gran volumen de muestras en poco tiempo, resulta bastante costo efectivo y que tiene buen rendimiento para evaluar lo macro. En el fondo, rinde bien para evaluar glóbulos rojos, para evaluar glóbulos blancos, pero no rinde bien para evaluar glóbulos rojos dismórficos. Y tiene peor rendimiento aún para caracterizar células epiteliales no escamosas, para evaluar cristales y cilindros que sean distintos a los hialinos. Además, algunos equipos usan muestras de orina sin centrifugar, lo cual disminuye aún más el valor del sedimento urinario. Entonces, existen desde hace mucho tiempo ya muchas publicaciones que hablan de que los sedimentos urinarios a través del sistema automatizado
tienen muy poco rendimiento para la detección de los elementos formes, de los cristales, de los cilindros, que muchas veces nos ayudan para precisar el diagnóstico de un paciente que sufre de una afección renal aguda. Y este es uno de tantos estudios publicados ya hace muchos años, en 2014, en los que un grupo de investigadores de la Universidad de Arizona lo que hicieron fue tomar 25 pacientes que estuvieran cursando con una necrosis tubular aguda, y de esos 25 pacientes evaluaban sus orinas, los sedimentos de orina, a través de un sistema automatizado y un sistema manual donde una persona entrenada iba a ver los sedimentos urinarios al microscopio. ¿Y qué encontraron? Encontraron que de los 25 pacientes analizados, el sistema automatizado, que está representado aquí por las líneas, las barras verdes, solamente era capaz de detectar cilindros granulosos o cilindros patológicos, porque realmente los tomas automatizados dicen, ¿hay cilindros hialinos o hay cilindros que no son hialinos? Anda tú a saber si son granulosos, si son serios, si son granulosos finos, si son eritrocitarios. No puede distinguir. Hay otros cilindros. Entonces, bueno, el sistema automatizado acá detectaba estos otros cilindros en solamente 6 de los 25 pacientes que estaban cursando con NTA, versus el sistema automatizado, perdón, el sistema manual, leído por una persona entrenada, que está representado acá en las líneas moradas, donde detectaba presencia de cilindros patológicos en 18 de los 25 pacientes. Por lo tanto, un sedimento urinario evaluado por vía automatizada en un paciente con necrosis tubulares agudas establecidas, en este estudio, en un 76% de los casos, el sistema automatizado no encontraba nada, versus solamente un 28% de los casos que quedaban sin evidenciar cilindros cuando el sedimento era leído por una persona que estaba evaluando el microscopio. Por lo tanto, yo quiero, en el fondo, a través de esta clase, mostrarles que tiene demasiado valor evaluar el sedimento urinario por microscopía manual. Es lo que más información nos va a dar para poder tratar de encontrar todos estos cilindros o células que nos van a ayudar a poder precisar mejor el diagnóstico de nuestro paciente. Y evaluar el sedimento urinario por microscopía manual no es complejo, requiere práctica, requiere reconocer las estructuras. Y para eso, en el fondo, estamos hoy en el fondo en esta clase, para que ustedes puedan familiarizarse con las estructuras. Luego es cosa de ponerlo en práctica, de mirar, estudiar y de procesar la muestra mínimamente para poder tener una placa que sea de una lectura adecuada. Entonces, lo único que necesitamos hacer para poder evaluar una muestra al microscopio es obtener una muestra de nuestro paciente y llevarla rápidamente al laboratorio, porque si la muestra pasa más de 2 horas desde que ha sido recolectada en su frasquito, vamos a perder, se van a analizar las células y vamos a perder, se van a degradar los cilindros. Posteriormente le pedimos ahí a algún tecnólogo del laboratorio que nos ayude a procesar 10 ml de orina, los ponemos en un frasco, les pedimos que nos la centrifuguen a unas 1500, 2000 revoluciones por minuto durante 5 a 10 minutos. Posteriormente sacamos nuestra muestra de orina, de esos 10 ml sacamos 9,5 ml de sobrenadante y nos quedamos con 0,5 cc que vamos a revolver sutilmente o a pipetear. Y luego de esta mezcla que tiene todo el sedimento urinario concentrado y rico en elementos, vamos a sacar con la pipeta una gota, 20 microlitros. Eso lo vamos a extender en un porta, lo vamos a cubrir y lo llevamos para analizar con un microscopio de luz. Esa es toda la preparación que requiere un sedimento de orina para ser evaluado a través de un microscopio. Requiere un microscopio de luz y, por supuesto, luz polarizada para poder ver en el fondo algunos cambios que vamos a ver en los cristales y con las grasas. Es sencillo, no requiere ninguna atención en especial, todos lo podemos hacer en los laboratorios de nuestros hospitales o en el lugar donde trabajamos, simplemente requiere que nos familiaricemos con las estructuras y que nos atrevamos. Debemos analizar
al menos 20 campos con el lente de menor aumento, eso para en el fondo tener un diagnóstico representativo de la muestra, y siempre tenemos que incluir en estos campos la evaluación de los bordes de la muestra, porque suelen acumularse los cristales en el borde del porta y de la placa que pusimos. Siempre tenemos que interpretar los hallazgos del sedimento en relación a los resultados del dipstick, principalmente pH, densidad y albuminuria. ¿Y esto por qué? Porque, por ejemplo, sabemos que si tenemos un pH muy alcalino y no encontramos nada, eso es obvio, porque con pH muy alcalinos los cilindros se degradan y las células se lisan. La densidad, porque si tenemos muy baja densidad, sabemos que las células se pueden, en el fondo pueden aumentar de tamaño y lisarse. Y la albuminuria, porque si en el fondo tenemos un paciente donde hay hematuria, en esa hematuria hay una que otra dismorfia, hay uno que otro cilindro granuloso grueso, pero en el dipstick tenemos albuminuria, dos cruces, sabemos que ese paciente tiene una patología de origen glomerular. Entonces siempre el sedimento interpretarlo correlacionándolo con los hallazgos del dipstick. Vamos a analizar las distintas partes del sedimento urinario manual y vamos a partir por evaluar las células. Podemos ver eritrocitos, leucocitos, dentro de estos leucocitos, polimorfonucleares, eosinófilos, macrófagos, linfocitos en formas menos frecuentes. Podemos ver células tubulares renales, podemos ver células uropiteliales y células escamosas. Vamos a partir con los eritrocitos. Son las células más pequeñas que vamos a encontrar en el sedimento urinario. Tienen esta forma bicóncava, miden hasta 6 micras de diámetro y cuando tenemos 3 o más glóbulos rojos en el sedimento de orina, vamos a hablar de que el paciente tiene hematuria, ¿ya? En esta foto que vemos acá, se ven glóbulos rojos que son isomórficos, tienen esta forma como de disco bicóncavo, acá, acá, que espero puedan ver. Y estos que se ven acá alrededor, que se ven como estrellitas, como con estas especulaciones, esas no son dismorfias. Estos son glóbulos rojos que están crenados y que esto suele ocurrir cuando tenemos orinas que tienen una gran densidad, que tienen una alta osmolaridad, porque en el fondo de ellos empieza a fugar líquido, sale agua hacia el exterior y adquieren esta forma como arrugadita. Pero no son estos glóbulos rojos dismórficos. Son muy distintos de estos. Estos sí son glóbulos rojos dismórficos. En la imagen, en el cuadro B, vemos cómo tienen estas formas totalmente anormales, muy distintos a estos que están crenados, tienen como estas formas de anillos, y a la derecha, en la imagen C, tenemos los clásicos acantocitos, que se definen por estas formas en anillos o como donuts, rodeados de uno o más burbujitas o blebs. La importancia de reconocer las fórmulas dismórficas en los glóbulos rojos es que cuando tenemos en el fondo más del 40% de dismorfias o más del 5% de acantocitos, nosotros podemos decir que estamos en presencia de una hematuria de origen glomerular. Nuevamente vamos a hacer una salvedad acá. Todo debe interpretarse dependiendo del contexto del paciente, de la historia clínica, de los exámenes que tenemos, del dipstick y luego el sedimento urinario. ¿Y esto por qué? Porque en el fondo estos valores de más de 40% de acantocito, más de 5% de acantocito, más de 40% de dismorfia, para hablar de hematuria glomerular, sale de un estudio en el que pacientes con dismorfias y con acantocitos en distintos valores, estos dos valores de corte fueron los que tuvieron mayor rendimiento para poder diagnosticar una hematuria glomerular. Sin embargo, eso no significa que un paciente que tiene acantocitos 2% o dismorfias 20% no tiene hematuria glomerular. Por ejemplo, ustedes tienen una paciente añosa que consulta por compromiso de estado general, le toman un examen, tiene una creatinina alterada, tiene un dipstick con proteinuria 2 cruces y tiene glóbulos rojos
10 a 20 por campo y de esos tiene 10% de dismorfia, 1% de acantocito, ¿ustedes van a decir que esa hematuria no es glomerular porque no cumple con estos cortes? No, esa hematuria es absolutamente glomerular. Entonces, estos cortes solo son porque los que obtienen, son los que tienen mayor valor diagnóstico, mayor valor en cuanto a sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivos para el diagnóstico de hematuria glomerular. ¿Ya? Con respecto a los leucocitos, neutrófilos es lo que más frecuentemente vamos a ver en los sedimentos de orina. Tienen esta forma redondeada, con un núcleo bastante prominente y con un citoplasma muy granular. Tienen el doble del tamaño de los glóbulos rojos, miden hasta 13 micras de diámetro. Y principalmente lo vamos a encontrar en infecciones urinarias, pero también cuando hay contaminación con secreciones genitales, en nefritis túbulos intersticiales, en glomerulonefritis proliferativas y también en hematurias de causas urológicas. Por ejemplo, cuando hay litiasis y el cálculo va bajando y va desgarrando la mucosa del urotelio, eso también va a provocar hematuria, en el fondo isomórfica, y la presencia de glóbulos blancos. También podemos encontrar en el sedimento de orina macrófagos, eosinófilos y linfocitos, pero con mucha menor frecuencia. Con respecto a los linfocitos, son muy difíciles de ver, habitualmente requieren tinciones especiales, eso no lo vamos a nombrar. Voy a referirme 2 minutos con respecto a la búsqueda de eosinófilos en orina, algo que a los internistas nos apasionaba. En el fondo, sospechan nefritis intersticial, pero leucocituria aséptica, ¿le pediste eosinófilos en la orina? Eosinófilos en la orina que además no los podemos ver así como les conté recién, solamente una muestra que ponemos en un porta y la miramos. Requiere de tinciones especiales, principalmente la tinción de Hansel. Bueno, anteriormente se habían hecho algunos estudios que mostraban que los eosinófilos en orina tenían una sensibilidad como de un 40, un 90%, con especificidad de un 50, un 90% para el diagnóstico de nefritis intersticial. Pero eso eran estudios en los que el diagnóstico de nefritis intersticial no era sustentado por una biopsia, sino que por la clínica. Por lo tanto, acá en este trabajo, que me parece muy interesante, un grupo de investigadores de la División de Nefrología de la Clínica Mayo, lo que hizo fue evaluar retrospectivamente a todos los pacientes que se habían evaluado por injuria renal aguda durante los años 94 al 2011 y que el estudio había concluido con una biopsia renal y que en paralelo se les hubiese tomado eosinófilos en orina. Y analizaron lo que pasaba con estas muestras. El objetivo de ellos era saber cuál era el rendimiento de los eosinófilos en orina para el diagnóstico de nefritis intersticial. ¿Y con qué se encontraron? Bueno, la verdad, con bastante sorpresa, vieron que de los 566 pacientes que analizaron, tenían eosinofiluria, o sea, más de un 1% de eosinófilos en la orina, 179 de los 566 pacientes que se habían estudiado. Y de estos 179 pacientes con eosinófilos en la orina, solamente 28 de ellos tenían nefritis intersticial aguda de la biopsia. Los 151 restantes tenían otras cosas. Y por el otro lado, en aquellos pacientes que no tenían eosinófilos en la orina, había nefritis intersticial en 63 de 387 pacientes. Cuando se fueron a evaluar, bueno, ¿qué pasa con estos pacientes que tienen eosinófilos en la orina y que no tienen NTI y que son la mayoría? ¿Qué tienen esos pacientes? Vemos en la gráfica que la principal causa de eosinófilos en orina para esta corte fue la presencia de una glomerulonefritis proliferativa, seguida por las glomerulonefritis crescénticas, vasculitis ANCA principalmente, pero también encontraron eosinófilos en orina en necrosis tubular aguda, enfermedad ateroembólica, nefropatía diabética, CAS nefropathy, entre otras. Por lo tanto, con este estudio podemos concluir, y así gigante y con mayúscula, que los eosinófilos en orina no son ni sensibles ni específicos para el diagnóstico de nefritis intersticial aguda. Ni siquiera son específicos cuando elevamos el corte de detección a más del 5%.
no sirven. Así es que por favor, no lo busquen. Los eosinófilos pueden aparecer, así como cualquier glóbulo blanco, en cualquier condición que comprometa tanto los glomérulos como los túbulos renales. Seguimos con los glóbulos blancos. Los macrófagos son células mucho más grandes, pueden llegar a medir hasta 100 micrómetros y tienen distintas apariencias dependiendo del contenido en su citoplasma. Hay algunos que tienen en el fondo muchos lisosomas, son los macrófagos fagocíticos, y hay algunos, como los que vemos en esta imagen, que contienen muchas gotas de grasa y son lo que en algún momento pueden llegar a ver en los sedimentos urinarios reportados como cuerpos ovales grasos. Cuerpos ovales grasos son macrófagos que engullen muchas gotas de grasa, también lo pueden ser las células epiteliales renales, pero en este caso son macrófagos. ¿Y cómo distinguimos la grasa? A través de la luz polarizada. Con la luz polarizada, la grasa se ve blanquita y forma estas estructuras como en cruz de mal. Ahí, ahí, ahí. Entonces, con respecto a las células epiteliales tubulares renales, son células que son más grandes que los polimorfonucleares, pero mucho más chicas que los macrófagos, entre 11 a 15 micrómetros de diámetro. Tienen distintas formas, pueden ser redondeadas, un poco ovoídeas, hacia más tubulares, y va a depender la forma del lugar del túbulo desde donde se están desprendiendo. La forma de caracterizarlas son células grandes que tienen un gran núcleo, el núcleo prácticamente es la mitad del diámetro de su citoplasma, con un nucleolo también muy prominente. Y son un marcador de injuria tubular. No están asociadas a una entidad en particular, podemos verlas en cualquier cosa que comprometa los túbulos. Necrosis tubular aguda, nefritis, túbulos intersticiales, también en una pielonefritis aguda con mucho compromiso, en una glomulonefritis también podemos ver injuria tubular y la manifestación con la exfoliación de estas células hacia la orina. También podemos ver, ya en ojos mucho más entrenados, células uroteliales, que las describen como muy parecidas a las células epiteliales tubulares renales, pero que tienen esta colita, ¿ya? Y son mucho más grandes, pueden medir hasta 20 micras. A diferencia de las células uroteliales, estas son profundas, las de la derecha son más superficiales, que miden hasta 40 micros y son más redondeadas. La utilidad de encontrar, por ejemplo, células uroteliales profundas es que traduciría directamente una enfermedad urotelial, por ejemplo, la presencia de algún cálculo o de una neoplasia de la vía urinaria o una infección. Con respecto a las células escamosas, son las de mayor tamaño en el sedimento urinario, miden hasta 65 micras de diámetro, son parte del epitelio que recubre la uretra y los genitales externos, y la utilidad que tiene de reconocerla es que en el fondo es una muestra en la que tenemos muchos polimorfonucleares y muchas bacterias, pensando, oh, infección, pero aparecen muchas de estas células escamosas, estamos presentes, en el fondo, en presencia de una contaminación, habitualmente por secreciones vaginales. Con respecto a los lípidos los podemos ver en el sedimento urinario como gotas de grasas aisladas o formando cúmulos. Acá no hay ninguna imagen de ello, pero en el fondo sería como estas estructuras blanquitas por acá sueltas. Podemos ver las grasas atrapadas dentro del citoplasma de los macrófagos o las células epiteliales tubulares, formando los cuerpos ovales grasos, como vimos anteriormente. Podemos ver la grasa embebida en los cilindros, formando cilindros grasos o formando cristales de colesterol. Siempre que veamos lípidos en la orina, la traducción es una enfermedad glomerular proteinúrica, no necesariamente nefrótica, pero sí con una proteinuria significativa. Con respecto a los cilindros son estructuras que se forman en el asa de Henle, la porción ascendente gruesa, porque la matriz de estos está dada por proteína de Tamm-Horsfeld. Y sobre ellos se van, en el fondo, poniendo distintos componentes, glóbulos rojos, glóbulos blancos, pigmentos, hemoglobina, cristales, lípidos, etc. Y eso es lo que le va a dar el nombre al cilindro.
Lo importante es poder reconocer que cualquier partícula que está contenida en un cilindro es de origen renal. Con respecto a los cilindros hialinos, que son los más frecuentemente reportados por los sistemas automatizados de lectura de orina, los cilindros hialinos no son más que como proteína de Tamm-Horsfall que está moldeada. Y eso es todo. Son translúcidos, no tienen ningún otro elemento agregado, se pueden encontrar perfectamente en orinas normales, pero tienden a aumentar en estados de deshidratación. Traduce básicamente eso, que el flujo urinario se ha vuelto más lento, por lo tanto se ha concentrado más proteína de Tamm-Horsfall y es solo eso, deshidratación o incluso normalidad. No tiene significado patológico alguno. Cilindros granulosos, importantes porque en el fondo nos ayudan en el diagnóstico de las injurias tubulares. Los cilindros granulosos se pueden clasificar como finos, cuando están en el fondo es la proteína de Tamm-Horsfall que está llena dentro de lisosomas. O cilindros granulosos gruesos, que son estos que se ven de la derecha, que tienen esta pigmentación más oscura, que están formados por detritos celulares, de células tubulares epiteliales, de leucocitos que han degenerado dentro de los túbulos. La importancia de reconocer los cilindros granulosos es que traducen injuria tubular. Siempre deben interpretarse dependiendo del contexto del paciente. No son exclusivos de necrosis tubular aguda. También pueden estar en otros cuadros de injuria tubular, como por ejemplo la nefritis tubulointersticial, una nefropatía cristalina, una pielonefritis aguda, etc. Solo traduce injuria tubular. Con respecto a los cilindros granulosos gruesos, probablemente lo más conocido por ustedes sea la utilidad que tienen en ayudarnos a discernir entre injuria renal aguda prerrenal y necrosis tubular aguda establecida. Y aquí les traigo dos estudios muy cortitos que evaluaron pacientes con injuria renal aguda, a los cuales los clasificaban según la probabilidad pretest dada por la historia clínica, por los exámenes de laboratorio, FENA, FEBUN, orinas, en el fondo compromiso hemodinámico, respuesta a volemización, etcétera, etcétera. Los dividían en injurias renales que parecían prerrenalidad, NTA u otras cosas. Y les hacían seguimientos, obviamente, de orina y los iban a ver al microscopio manual. Posteriormente, reformulaban los diagnósticos con los resultados de la microscopía óptica y eso les permitió, en este primer trabajo, a los autores en el fondo definir que en aquellos pacientes en los cuales la clínica era muy sugerente de NTA, en el fondo un paciente que sufría algún grado de deshidratación, la creasa elevada, caía la diuresis en algunos casos y el cuadro no revertía tras 48 horas de volemización, más teniendo algunos parámetros como, no sé, fenofebún elevado. En esos pacientes con una probabilidad pretest alta de NTA, encontrar un cilindro granuloso grueso o una célula epitelial tubular renal en el sedimento tenía un valor predictivo positivo para NTA de un 100%. A diferencia de aquellos pacientes en los que el cuadro era muy de hiperrenalidad, encontrar nada, un sedimento completamente normal, tenía un valor predictivo negativo de 91% para NTA. Entonces, en este estudio, los cilindros granulosos gruesos y también las células epiteliales tubulares renales ayudaban para poder discernir en algunos pacientes entre aquí prerrenal y NTA establecida. Y este segundo estudio muestra que no solo nos sirven los cilindros granulosos gruesos para el diagnóstico, sino también son pronósticos. Y en aquellos pacientes que tienen necrosis tubular aguda establecida, mientras más cilindros granulosos gruesos o células epiteliales tubulares renales hay en el sedimento, peor es el estadio de aquí, en el fondo, la injuria renal es más severa y tiene mayor riesgo de progresar a estadios más avanzados, a requerir diálisis o a incluso a morir por la enfermedad intercurrente. Entonces, cilindros granulosos nos sirven para diferenciar entre prernalidad y compromiso por NTA establecida, pero también tienen un valor pronóstico en los pacientes con NTA. Con respecto a los cilindros de células renales epiteliales, tienen un valor similar a los cilindros granulosos gruesos. En el fondo lo que demuestran es injuria tubular.
Pues son cilindros con una matriz de Tams-Horsfall donde hay células epiteliales renales embebidas en ellos. Entonces, injuria tubular. Cilindros eritrocitarios, que siempre los estamos buscando cuando sospechamos una glomerulonefritis, que son tan poco sensibles, pero muy específicos, ¿ya? Básicamente, glóbulos rojos embebidos en esta proteína de Tams-Horsfall, tan aglutinados que es imposible ver si estos glóbulos rojos son isomórficos o dismórficos. Este es uno, este es otro, ahí probablemente haya un glóbulo rojo un poco más dismórfico, y acá también en la imagen de abajo. Entonces, cilindros eritrocitarios, prácticamente patognomónicos de hematuria glomerular. Cilindros leucocitarios. Pueden haber macrófagos, polimorfonucleares, eosinófilos, pero habitualmente lo que vamos a reconocer son polimorfonucleares. Va a traducir inflamación que puede estar dado en una nefritis intersticial aguda, pero también una pielonefritis, también un rechazo en un paciente con trasplante renal. Por lo tanto, cilindros leucocitarios no son sinónimo de nefritis intersticial, ¿ya? No son sinónimos. Cilindros serios, que son estos cilindros gruesos, de bordes anfractuosos, que antes la verdad se creían que eran como un marcador de enfermedad renal crónica avanzada. Ahora se ha visto que los cilindros serios también pueden ocurrir en injurias renales agudas, sobre todo en las que son de mayor gravedad. Cristales. Vamos a hablar, hay cristales muy comunes, ácido úrico, oxalato de calcio, fosfato de calcio, triple fosfato, y estos cristales comunes no siempre son patológicos. Hay cristales que solo por estar son patológicos, cristales de colesterol, de cistina, de dihidroxiadenina. Y hay cristales que pueden ser, oh sorpresa, inducidos por drogas. Ciprofloxacino, amoxicilina, sulfas, aciclovir, atazanavir, metotrexato, entre otros. Vamos a hablar de los cristales comunes, ácido úrico. Son cristales que precipitan en orinas ácidas, habitualmente entre estos pH 5,4 a 5,8. Tienen múltiples formas, pero habitualmente son como platos u ovoídeas, a veces pueden ser como en el fondo espiculados, como agujas. Y lo importante es que se ven de esta coloración como ámbar, pero cuando en el fondo los sometemos a la luz polarizada del microscopio, tienen esta birrefringencia muy positiva y toman este aspecto de policromatofilia. La presencia de ácido úrico en la orina no necesariamente es patológica, ¿ya? Puede existir en individuos que no tengan litiasis, ni nefropatía cristalina, ni nada, pero sí son absolutamente causantes de nefropatía cristalina cuando, por ejemplo, están embebidos en y formando parte de un cilindro. Ahí sí. Cristales de oxalato de calcio. Son cristales, son los más frecuentes de ver en la orina, precipitan en orinas ácidas también. Existen dos formas. Están los monohidratados, que son los de la figura A, que tienen estas formas como de mancuernas o agujas o estas formas biconvexas, y que su característica es que tienen birrefringencia positiva a la luz polarizada. Tiene esta coloración como más amarillita. A diferencia de los cristales de dihidrato, de oxalato de calcio dihidratados, perdón, que tienen esta forma como de pirámides o sobres y que son clásicamente con el fondo tienen birrefringencia negativa. Como decíamos, son los cálculos que componen con mayor frecuencia, los cristales que componen con mayor frecuencia los cálculos, pero no siempre su presencia traduce enfermedad. Cristales de fosfato de calcio tienen distintas formas, pero las más frecuentes son estas formas de prismas, precipitan en pHs alcalinos, existen tanto en pacientes sanos como en individuos formadores de cálculos, y su característica principal es que, aparte de precipitar en orinas alcalinas, son intensamente birrefringentes. Cristales de triple fosfato, siempre patológicos, tienen esta forma característica como de ataúd, con esta birrefringencia que es variable, acá algo positiva. También precipitan en orinas alcalinas y siempre traducen infección por gérmenes que desdoblan urea.
Cristales que son siempre patológicos, que uno no debe cuestionarse siquiera si es que son patológicos o no. Cristales de colesterol, que tienen estas formas como de platos que se van apilando y van formando estos bordes como bien filudos, que son clásicamente de orinas ácidas y se ven en enfermedades proteinúricas. Cristales de cistina en la cistinuria, esta enfermedad recesiva en la cual los riñones pierden la capacidad, no tienen la capacidad de reabsorber la cistina ni otros aminoácidos dibásicos. Son pacientes que tienden a la formación de cálculo y a la enfermedad renal crónica progresiva. Son también de orinas ácidas y con una birrefringencia variable y tienen esta forma hexagonal. Y los cristales de 2,8 dihidroxiadenina, que se los dejo ahí solo como por cultura general, tienen esta forma como de tronquitos con estas estriaciones radiadas, son típicamente de orinas ácidas, eh, y también es por un defecto del metabolismo por el déficit de una enzima. Cristales inducidos por fármacos, me importa solamente que sepan que existen diversos medicamentos que pueden provocar formación de cristales y que siempre que veamos un cristal en la orina que no nos cuadra con los cristales que discutimos anteriormente, que tenga una forma normal, por ejemplo, como estos estrellados o como estos como que son como conchitas con estriaciones radiadas, uno tiene que pensar que puede ver ahí un fármaco involucrado. Por ejemplo, estos de acá arriba son cristales inducidos por sulfas con birrefringencia positiva. Los de abajo a la derecha son cristales inducidos por amoxicilina, que son como agujas en el fondo, con birrefringencia positiva. Y a izquierda son cristales inducidos por ciprofloxacino, que tienen distintas formas, pero acá con formas de estrella, y también con birrefringencia positiva. Entonces, conociendo todo lo que ya hemos discutido, nosotros podemos asociar los distintos elementos del sedimento de orina para así poder aproximarnos y tener alguna idea de qué le está pasando a nuestro paciente. Por ejemplo, si pensamos en un paciente que solamente está deshidratado, deberíamos encontrar un sedimento blando. Un sedimento blando no tiene nada, no hay glóbulos rojos, no hay glóbulos blancos, no hay cilindros, a lo más hay cilindros y hialinos. Eso es un sedimento blando, no tiene proteinuria. Cuando hay injuria tubular aguda, podemos encontrar células epiteliales tubulares renales solitas o embebidas formando cilindros. Podemos encontrar cilindros granulosos finos, gruesos. En nefritis intersticial aguda podemos encontrar glóbulos blancos formando cilindros, células epiteliales tubulares renales solas formando cilindros, glóbulos rojos isomórficos, muy rara vez cilindros eritrocitarios. Síndromes nefríticos, clásicamente hematurias glomerulares, glóbulos rojos dismórficos, acantocitos, uno que otro isomórfico, glóbulos blancos, porque hay inflamación en ese glomérulo, cilindros eritrocitarios y también, ¿por qué no?, cilindros leucocitarios, dipstick con proteínas, dipstick con sangre. Síndrome nefrótico, gotas de grasa, cuerpos ovales grasos, que tienen birrefringencia positiva y forman esta cruz de Malta a la luz polarizada. Cristales de colesterol, proteinuria en el dipstick. Nefropatía por cristales, múltiples tipos de cristales como vimos anteriormente, con evidencias de injuria tubular, células epiteliales tubulares renales y evidencias también de, en el fondo, cilindros de células tubulares, cilindros conteniendo cilindros granulosos gruesos, hematuria por la fricción que hace en el fondo del cristal, glóbulos blancos por la inflamación que produce, etc. Finalmente, para poder terminar todo esto y poder aplicar lo que hemos aprendido, voy a mostrarles 4 casos clínicos muy cortitos. El primer caso clínico es un hombre, tiene 72 años, no tiene antecedentes médicos hasta el momento, consultó por compromiso de estado general y baja de peso, sin sudoración nocturna. Al momento de la evaluación tiene una creatinina de 2 miligramos por decilitro, un BUN de 43, un potasio normal, una anemia con una hemoglobina de 10,5, con una VHS de 60 y una ecografía con riñones de tamaño normal con discreto aumento de la ecogenicidad. Alguien por ahí, por supuesto, le pide una orina,
¿Qué vemos en esta orina completa? Vemos en la tira reactiva un pH ácido, normal, eritrocitos, una cruz. Vemos el sedimento, efectivamente tiene micromaturia, tiene 5 glóbulos rojos por campo. Vemos también que tiene proteínas, 2 cruces en el sedimento, y del resto nada especial, más que por ahí unos cilindros hialinos 0 a 2 por campo. O sea, este sedimento nos dice, hay hematuria un poquito, no describen dismorfia, pero ojo, hay proteínas 2 cruces y hay una creatinina de 2, probablemente hay acá compromiso glomerular. ¿Qué pasa si este paciente, la misma muestra, la miro en un microscopio, en el fondo con un microscopio manual? Este es el sedimento urinario compuesto. Tiene un poco de proteinuria, un índice de proteína creatinina de 231 miligramos por gramo, no es mucho, pero el dipstick marca 2 cruces de glóbulos rojos y miren acá, en el sedimento ve 10 a 25 glóbulos rojos por campo, de los cuales no hay acantocitos, pero un 26% de ellos son dismórficos. Hay 1 a 3 glóbulos blancos por campo y en el sedimento además hay cilindros leucocitarios muy escasos, cilindros granulosos gruesos muy escasos, hialinos escasos, y además hay cilindros que tienen unos pocos glóbulos rojos en escasa cantidad y unos pocos glóbulos blancos en escasa cantidad. ¿Qué les parece? Obviamente, una hematuria glomerular, hay glomerulonefritis acá, se estudia ANCA-P positivo, MP2/100, vasculitis ANCA. Caso número 2, es un hombre de 70 años, hipertenso bien controlado, es diabético, consulta por edema progresivo de las extremidades inferiores, con un deterioro de creatinina, previamente una creatinina de 1 y al momento de la evaluación 1.8, con una albúmina de 2.4, anemia, hemoglobina de 9 con una VHS elevada. Orina completa que muestra eritrocitos una cruz, efectivamente 5 glóbulos rojos por campo en el sedimento, proteínas 2 cruces, hialinos de nuevo 0 a 2 por campo, y es todo lo que ve la orina. Con una densidad adecuada, así es que este sedimento le creemos. ¿Qué muestra el sedimento urinario compuesto? Muestra un índice de proteína creatinina de 13 gramos por gramo de creatinina, intensa proteinuria, muestra la tira reactiva, eritrocitos, dice una cruz, acá vemos 0 a 2 por campo, nada, glóbulos blancos 0 a 2 por campo, nada, cilindros ovales grasos, perdón, cuerpos ovales grasos escasos, células posiblemente tubulares no B, gotas de grasa libre escasos, cristales no, cilindros granulosos finos muy escasos, hialinos muy escasos, hialinos gruesos granulosos abundantes, gotas de grasa, o sea, ve proteinuria y ve lipiduria en un paciente que claramente está nefrótico. Estudio, tiene una proteinuria de 11 gramos con un anticuerpo antiplados R muy elevado. Entonces, diagnóstico nefropatía membranosa primaria, plados R positivo. Uy, y me salté al caso 4, caso número 3, perdón, 56 años, obesa, hipertensa, llega por un shock séptico de foco respiratorio, con una creatinina de 4.3, con un BUN de 55, un potasio en 5.4, un bicarbonato en 18, oligúrica, un pirotac sin alteraciones. Nos llaman desde la UCI para evaluar a esta paciente, no sabemos qué es lo que tiene, hacemos una orina completa, está con una sonda, tiene eritrocitos 3 cruces, hay 16 glóbulos rojos por campo, con una adecuada densidad, no hay nitritos, hay proteínas trazas y hay cetonas trazas, y del seguimiento un poco de leucocitos, recordemos que está con sonda, células descamativas, y miren, aparece la orina completa, cilindros globulosos gruesos 3 a 5 por campo. ¿De acuerdo? ¿Qué vemos en el sedimento de orina compuesto? Proteinuria de 1,8 gramos por gramo. En el sedimento 1 a 3 glóbulos rojos, 1 a 3 glóbulos blancos, normal. Hay células epiteliales, posiblemente tubulares, en muy abundante cantidad. No hay cristales, hay cilindros granulosos gruesos muy escasos y hialinos en regular cantidad. ¿Qué les parece? Muy probablemente esto sea una necrosis tubular aguda en el contexto del shock séptico. Y finalmente, el caso número 4, que finalmente en esta presentación extraña termina siendo el número 3,
69 años, enfermedad renal crónica sin causa precisada, se trasplanta con un hijo hace 2 años atrás, tenía una buena función del injerto con una creatinina de 1 miligramo por decilitro, llega al control nauseosa, comprometida, con una creatinina de 3,5 y una ecografía del injerto renal normal. Se estudia, tenemos acá una orina en la que la verdad la densidad está justo ahí en 1011, ¿de acuerdo? Eritrocitos 2 cruces, tiene 6 glóbulos rojos por campo, leucocitos, tiene el dipstick una cruz, efectivamente tiene 9 por campo y no se ve mucho más. Eso es todo lo que nos muestra esta orina. No tengo idea de lo que tiene la paciente. Sedimento de orina compuesto. Nos muestra que tiene una proteinuria muy poquitita, 177 miligramos por gramo, pero acá lo que llama la atención es que tiene 1 a 3 leucocitos por campo, muy poquito, no hay bacterias, hay células descamativas, así que quizás la orina no fue tan bien recolectada, hay células del epitelio de transición, células uroteliales muy escasas, células posiblemente tubulares en regular cantidad, macrófagos en regular cantidad, y hay células decoy, 22 en 50 campos, lo cual es mucho. Hay cilindros hialinos granulosos en muy escasa cantidad, hialinos escasa cantidad y celulares muy escasa cantidad. O sea, aquí en este sedimento hay elementos de injuria tubular manifiesta en presencia de células decoy. Las células decoy, y esto así como bonus track, no tienen por qué saberlo, da un poco lo mismo, solo que les suene, son células del epitelio tubular que tienen inclusiones de virus BK, que le provoca efectos citopáticos al núcleo que hace que ésta se condense y se vuelva como grumoso hacia la periferia. Células decoy clásicamente evaluadas en los pacientes que cursan con nefropatía por virus BK, clásico del trasplante renal. Y así, con un sedimento de orina compuesto, uno puede llegar al diagnóstico de este caso, cuando la orina normal no nos mostraba nada. Por lo tanto, para ir terminando, las conclusiones son que, aunque el uso del examen de orina data desde tiempos inmemoriales, continúa este siendo un examen plenamente vigente, constituyendo una herramienta fundamental para el estudio de pacientes con enfermedades renales y urológicas. Es primordial para los médicos internistas conocer las características de una orina normal, así como las variaciones en las diversas condiciones patológicas. La mayor utilidad del sedimento de orina radica en la evaluación de enfermedades renales, tubulares, glomerulares, tubulointersticiales. El mayor aporte al diagnóstico se obtiene cuando este es procesado manualmente por un operador entrenado. El sedimento de orina no solo aporta al diagnóstico, sino también, como vimos, tiene un valor pronóstico. Desconocer su valía y abandonar el examen al uso y procesamiento de esto por vías automatizadas es finalmente resignarnos a un diagnóstico incompleto, a un manejo empírico que no dista mucho de lo que acontecía en el medioevo. Muchas gracias.